cómo se enlaza el monóxido de carbono a los metales en los carbonilos terminales. Vamos a hacer el análisis para los carbonilos terminales y de una manera similar se podría llegar a entender el de los carbonilos puente, que no los vamos a ver por ahora. Para entender cómo se enlaza el monóxido de carbono a los elementos metálicos, a los elementos de transición, lo primero que conviene ver es cómo son los orbitales moleculares de la molécula de CO, y para ello tendremos que ver y recordar de lo que han visto en química inorgánica el diagrama de energía para esa molécula. Y eso lo vamos a ver a partir de la teoría de orbitales moleculares como repaso. ¿Se acuerdan que cuando se aplicaba teoría de orbitales moleculares para entender cómo son los orbitales moleculares de una molécula diatómica, como en este caso el monóxido de carbono, a la izquierda se ponían los orbitales atómicos de un átomo, a la derecha los orbitales atómicos del otro átomo y en el medio serían los orbitales moleculares que se generan por la combinación de estos orbitales atómicos? El carbono pone en juego el orbital 2s y los tres orbitales 2p, acá si bien están uno por encima del otro, recuerden que estos tres tienen la misma energía. Lo mismo para el oxígeno, que pone en juego su orbital 2s y los tres orbitales 2p, la misma energía. Como el oxígeno es un poco más electronegativo que el carbono, las energías de los orbitales 2p están un poco más abajo en el oxígeno que en el carbono, y lo mismo para la energía del orbital 2s del oxígeno, que está más abajo que la del carbono. Por eso nos resulta un diagrama perfectamente simétrico, como sería para el caso de la molécula de nitrógeno 2. Pero en definitiva, la combinación de todos estos orbitales atómicos con todos estos orbitales, recuerden que generaba, si eran 4 orbitales atómicos acá y 4 acá son 8, tienen que generar 8 orbitales moleculares, y acá los tenemos a todos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 orbitales moleculares. En total son 2, 4, 6, 8, 10 electrones que hay que distribuir en la molécula de CO. 2, 4, 6, 8, 10 electrones y quedan esos orbitales vacíos. Recuerden que en estas moléculas se definían el HOMO y el LUMO, que estas son las siglas en inglés para el orbital molecular ocupado de mayor energía, o sea, el último orbital, el de mayor energía, que contiene electrones, que está ocupado con electrones, y el o los LUMO, que es el o los orbitales desocupados de menor energía. Aquí tenemos un diagrama, un dibujo de cómo serían las densidades electrónicas que corresponden tanto al HOMO y al LUMO. El HOMO tiene simetría sigma y el LUMO tiene simetría pi. Y a su vez se observa que en el HOMO la densidad electrónica está preferentemente sobre el átomo de carbono, o sea que los electrones están principalmente en las regiones más cercanas al átomo de carbono que al átomo de oxígeno, y lo mismo para el LUMO. Si tienen que entrar electrones acá, esos electrones que entran a este orbital se van a quedar más preferentemente en las regiones cercanas al carbono que en las regiones cercanas al oxígeno, y eso es muy importante para entender cómo interactúa esta molécula de CO con un metal. Ya van a ver que el monóxido de carbono, cuando se coordina un metal, por un lado dona electrones, lo dona a través de del HOMO, y también está recibiendo o aceptando electrones desde el metal, y cuando acepta esos electrones vienen acá. La mejor manera entonces de ubicarse espacialmente el monóxido de carbono cuando se une a un metal es apuntando con el carbono hacia el metal, porque les conviene de esa manera para donar lo mejor posible los electrones, y de esa manera también para recibirlos acá en esta zona de máxima densidad electrónica. Nos va a interesar saber también si este orbital acá, el HOMO, que se llama 3 sigma, es un orbital enlazante o antienlazante, y si estos orbitales pi aquí, los LUMO, también son orbitales enlazantes o antienlazantes. Un análisis que se puede hacer y que hacen muchas veces los espectroscopistas y los químicos es para moléculas diatómicas ver datos de distancias de enlace
y las vibraciones en el infrarrojo para esas especies, e ir sacando y poniendo electrones en esos orbitales e ir viendo si el enlace se va cortando o la frecuencia de vibración va aumentando para decidir si el enlace se fortaleció o se debilitó con ese electrón. Veamos cómo es el análisis acá para estas especies de monóxido de carbono. Este es el monóxido de carbono en su estado fundamental. La configuración electrónica termina en 3 sigma 2, sería este orbital con los 2 electrones que le corresponden. En esta tabla tenemos la distancia de enlace carbono-oxígeno en Armstrong y para la molécula de monóxido de carbono es 1,13 Armstrong y esta es la frecuencia de vibración para la molécula de CO. Analicemos ahora estas mismas magnitudes acá, pero para esta especie CO+, a la cual le hemos sacado un electrón. Si le hemos sacado un electrón, ese electrón obviamente se fue de este orbital del HOMO, se fue del 3 sigma, o sea que la configuración electrónica ahora termina siendo 3 sigma 1, tiene un solo electrón en el HOMO. ¿Y qué pasó cuando sacamos un electrón? Se acortó la distancia de enlace, pasó de 1,13 a 1,11. Esta es una variación pequeña, pero es un acortamiento en la distancia del enlace. ¿Qué significa? Si sacamos un electrón del HOMO, si sacamos un electrón de acá, se acortó la distancia del enlace. O sea que si vamos de acá para arriba, si ponemos un electrón en el HOMO, la distancia de enlace se alarga, lo que me dice que el orbital 3 sigma es débilmente antienlazante. Poner un electrón en ese orbital aumenta un poquito la distancia de enlace, por eso es débilmente antienlazante. Eso lo vemos con la frecuencia de vibración también. Esta es la frecuencia de vibración del ion CO positivo. Si ponemos un electrón en ese orbital, la frecuencia de vibración se hace un poco más chica, lo que me indica que está debilitándose un poco el enlace. Esto también me está diciendo entonces que el 3 sigma, el HOMO, es un orbital débilmente antienlazante. Y ahora analicemos esta molécula. No es el ion, tiene la misma cantidad de electrones que la molécula de CO, pero es una molécula de CO excitada, CO asterisco. Miren cómo es la configuración electrónica de esta. 3 sigma 1, 2 pi 1. ¿Qué hemos hecho para obtener esa molécula? Sacamos un electrón de acá y se lo pusimos ahí. Sacamos uno del HOMO y se lo pusimos en el LUMO. Sabemos que sacar un electrón del LUMO fortalece un poquito el enlace. Pero ¿qué pasó en definitiva? De 1,13 la distancia de enlace pasó a 1,24. ¿Qué significa eso? Que agregar un electrón acá en el HUMO debilita bastante el enlace, por lo tanto el 2pi es fuertemente antienlazante. Electrones en ese orbital debilitan el enlace carbono-oxígeno y lo podemos ver también con la frecuencia de vibración. Cuando para pasar de esta molécula a esta molécula excitada pusimos un electrón en el LUMO, la frecuencia de vibración disminuyó muchísimo de 2143 a 1489, lo que me indica que en ese caso se debilitó mucho el enlace. De nuevo, la conclusión es que el LUMO, el 2pi, es fuertemente antienlazante. Electrones que entren a ese orbital van a debilitar el enlace CO. Conociendo entonces las características de los orbitales moleculares del CO, especialmente del HOMO y del LUMO, que el HOMO que es el ocupado y que tiene simetría sigma y el LUMO que está completamente desocupado y tiene simetría pi, vamos a poder comprender bastante fácilmente cómo se une el CO a los metales de transición en los carbonilos. El CO se enlaza al metal de dos maneras simultáneas. Va a actuar como donador sigma, como donador de electrones a través del HOMO y como aceptor pi, aceptor de electrones a través del LUMO. Supongamos que este sea el HOMO y que tiene un par de electrones, va a interactuar con algún orbital D del metal que esté orientado justo para que se forme un enlace sigma entre ese orbital del CO y el orbital D del metal. Entonces va a estar donando electrones al orbital D y acá se va a formar un enlace sigma.
Hay una donación entonces de electrones desde el orbital sigma a algún orbital d del metal orientado en el eje metal-carbono-oxígeno. Se va a formar un enlace sigma. Y por el otro lado va a haber solapamiento de orbitales entre el LUMO del monóxido de carbono que está vacío y algún orbital d del metal que tenga la orientación justa para que se forme un enlace pi con lóbulos por acá arriba y lóbulos por acá abajo. Y entonces lo que va a ocurrir es lo que se llama retrodonación. Es una retrodonación porque en este caso el que dona electrones es el metal y se los dona al monóxido. Va a haber retrodonación de electrones desde algún orbital d del metal a los orbitales pi asterisco, los LUMO del monóxido de carbono. Y esto genera un enlace pi. Por lo tanto, cuando el monóxido de carbono se enlaza al metal, lo hace de dos maneras simultáneas, por donación y por retrodonación. Cuando uno hace cálculos y hace experimentos, lo que se observa es que el monóxido de carbono es un donador muy débil de electrones. El enlace metal-monóxido es en general bastante estable gracias a su carácter aceptor pi. La retrodonación es lo más importante en estos dos casos. Si no existiera la retrodonación, el enlace, la coordinación del monóxido de carbono a los metales de transición sería muy débil. Algo que es muy importante para notar acá es que mientras mayor es la retrodonación, mientras mayor es esta retrodonación, más se fortalece el enlace metal-monóxido de carbono o el enlace metal-carbono. Pero como la retrodonación está colocando electrones en el LUMO del monóxido de carbono y ese LUMO es antienlazante para el enlace carbono-oxígeno, la retrodonación entonces fortalece el enlace metal-carbono, pero debilita el enlace carbono-oxígeno. Este debilitamiento del enlace carbono-oxígeno va a ser bastante importante porque eso le aumenta la reactividad al monóxido de carbono cuando está unido al metal. Hace que el enlace carbono-oxígeno se pueda romper más fácilmente. Acá abajo, para ilustrar más o menos eso, hay una serie de estructuras de resonancia que muestran el efecto de la retrodonación y cómo debilita al enlace carbono-oxígeno. La molécula de monóxido de carbono uno la interpreta como que tiene un triple enlace carbono-oxígeno. Pero cuando la retrodonación es suficientemente alta, uno lo puede interpretar como que queda con un doble enlace o hasta con un simple enlace carbono-oxígeno, y es por eso que se debilita mucho este enlace cuando el monóxido está unido a un metal. El infrarrojo es una técnica muy útil para interpretar las propiedades de los carbonilos metálicos y la estructura, geometría de los mismos. La frecuencia de vibración del estiramiento del enlace carbono-oxígeno en los carbonilos metálicos aparece alrededor de los 2000 centímetros a menos 1 y es una zona bastante limpia del espectro infrarrojo y eso nos va a permitir analizar muy bien las bandas de absorción de los carbonilos con el infrarrojo. La posición de las bandas de vibración en el infrarrojo de los carbonilos va a depender de dos cosas, del modo de unión, si es terminal o si es un carbonilo puente, y de la densidad electrónica que es retrodonada al LUMO, a los orbitales pi asterisco del monóxido. Y por otro lado, el número e intensidad de las bandas va a depender del número de ligandos CO que se encuentren en la molécula y de la simetría de la misma. O sea que analizando la posición de las bandas y el número de bandas que aparecen de estiramiento CO nos va a dar mucha información sobre la estructura de esos carbonilos. Veamos primero cómo afecta el modo de unión en la posición de las bandas. Mientras más uniones haya al metal, hay más retrodonación y más se va a debilitar el enlace carbono-oxígeno. Si es carbonilo terminal, hay una sola unión a un metal. Si es un carbonilo puente de este tipo, hay 12 uniones. Y si es un carbonilo puente de este tipo, hay más uniones a los metales. En este caso va a haber más retrodonación que en este caso y a su vez que en este otro caso. Y acá hay un gráfico, un esquema de más o menos las regiones donde aparecen las bandas de vibración de estiramiento del enlace CO en el infrarrojo. La frecuencia de vibración en la molécula de CO libre aparece a 2143 centímetros a la menos 1.
Cuando tenemos un monóxido unido a un metal a través de este modo, el modo terminal, ya hay retrodonación, se debilita un poco el enlace carbono-oxígeno y esas bandas aparecen en un rango que va entre 2050 más o menos y 1900. Miren cómo al unirse al metal se debilitó el enlace carbono-oxígeno y se corrió la frecuencia de vibración. Si es un carbonilo puente unido a dos metales, se corre más la frecuencia de vibración y aparece entre 1900 y 1750 más o menos. Y si está unido a tres metales, se corre todavía más la frecuencia de vibración. O sea que si tenemos un carbonilo que no sabemos su estructura, es muy importante ver en qué región del espectro aparece la frecuencia de vibración del enlace CO, porque ya nos puede estar dando una idea de si es un carbonilo terminal o un carbonilo puente. Y veamos este ejemplo para un complejo dinuclear de hierro cuya estructura se ha terminado de confirmar gracias al infrarrojo. Acuérdense que las señales de los carbonilos terminales aparecen a números de onda más altos que la de los carbonilos puente. Y miren cómo es el complejo. Es un complejo dinuclear de hierro. Está unido acá, ya los vamos a ver en organometálicos, a los radicales ciclopentadienilos. Pero lo importante es que este complejo dinuclear de hierro tiene dos carbonilos terminales, este, y dos carbonilos puente, que serían este carbonilo acá y ese carbonilo puente ahí. Estos carbonilos terminales generan estas bandas de vibración alrededor de 2000 centímetros a la -1 y estos carbonilos puentes generan esta sola banda de vibración alrededor de 1800. Como hay más retrodonación sobre estos dos carbonos porque están unidos a dos hierros, el enlace se debilita y la frecuencia de vibración aparece a números de onda más pequeños. Por otro lado, y como yo les había dicho recién, el número de las bandas va a depender de la simetría de la molécula. Y acá estamos viendo justamente que está ocurriendo algo de eso. El número de picos en el infrarrojo da información estructural. Las dos vibraciones de los carbonilos terminales son activas en el infrarrojo. Estos carbonilos terminales tienen una vibración que es un estiramiento simétrico y un estiramiento asimétrico. Las dos son activas en el infrarrojo porque las dos vibraciones cambian el momento dipolar de la molécula. Recuerden que para que una vibración sea activa en el infrarrojo, esa vibración tiene que cambiar el momento dipolar de la molécula. En cambio, para los carbonilos puentes, si están en una línea recta, si están enfrentados entre ellos, solo el alargamiento asimétrico va a cambiar el momento dipolar de la molécula. El alargamiento simétrico no lo va a hacer, o sea que vamos a tener una sola vibración que es activa en el infrarrojo y es la que aparece aquí. Entonces, ver que tenemos dos bandas para carbonilos terminales nos va a decir que los carbonilos terminales no están enfrentados entre sí, y ver que los carbonilos puentes me generan una sola banda me está indicando que ellos están enfrentados entre sí, están en una línea. Eso fue información muy importante que terminó de definir la estructura, la geometría de esta molécula. Veamos ahora cómo afecta la carga del metal unido al monóxido en la posición de las bandas de vibración que se observa en el infrarrojo. Acá tenemos un listado de frecuencia de vibración para diferentes carbonilos metálicos y para comparar con el dato de la frecuencia de vibración 2143 centímetros a la -1 que corresponde para el monóxido libre. Acá el monóxido está unido a una plata, esto sería plata más, acá un carbonilo de níquel, esto es níquel 0, este monóxido está unido a cobalto menos y acá está unido a hierro 2 menos. En todos esos casos, los metales tienen 8 electrones en sus orbitales d. En esta columna estamos mostrando la cantidad de electrones que tienen esos metales en los orbitales d. Por ejemplo, el níquel, vamos a este pedazo acá de la tabla periódica, el níquel tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones en los orbitales d.
porque es níquel 0. Entonces, si es cobalto -1, cobalto 0 tendría que tener 7 electrones, pero como es -1 tiene 8 y hierro -2 tiene 8 electrones también. Y lo mismo va a ser para plata, que debería tener 9 si fuese plata 0, pero tiene 8 si es plata +1. O sea que acá todos los metales que tenemos con el número de oxidación en el que se encuentran en esos compuestos tienen 8 electrones en los orbitales D. Y vamos a ver cómo afecta la carga en el metal a esa retrodonación y ver qué pasa con la frecuencia de vibración del enlace carbono-oxígeno. Siempre estamos analizando carbono-oxígeno, el estiramiento carbono-oxígeno, que se debilita cuando hay mucha retrodonación y no se debilita tanto cuando no hay retrodonación. Miremos lo que sucede. Mientras más negativo es el número de oxidación del metal, más electrones tiene de sobra, digamos, para retrodonar, y entonces la retrodonación va a ser mayor, se va a debilitar cada vez más el enlace carbono-oxígeno y la frecuencia de vibración se va cada vez más abajo. Lo mismo ocurriría para esta serie de complejos acá, donde tenemos el monóxido unido a manganeso más, a cromo 0 y a vanadio -1. Son todos D4, este vanadio -1 tiene electrones para retrodonar de sobra, por lo tanto se lo está retrodonando al LUMO del monóxido y la frecuencia de vibración disminuye, el enlace CO se debilita. Veamos otro ejemplo donde la retrodonación debilita el enlace CO. Miremos este complejo dinuclear de hierro que lo podemos reducir para incorporarle un par de electrones al mismo complejo. Estamos pasando entonces de una molécula neutra a una molécula que tiene 2 electrones más con 2 cargas negativas. La molécula neutra tiene sus bandas de vibración del enlace CO alrededor de 2000, mientras que el anión con 2 cargas negativas tiene corridas esas bandas de vibración a frecuencias que van entre 1800 y 1900. Estos hierros acá tienen más electrones que los pueden retrodonar a los monóxidos y por lo tanto esa frecuencia de vibración se corre porque el enlace se debilita. Veamos un último ejemplo acá de este tipo muy interesante porque observar cómo afecta la frecuencia de vibración del monóxido en los complejos con diferentes ligandos nos va a dar una muy buena idea de cuán buen donor de electrones o cuán mal donor de electrones es ese ligando. Y acá tenemos ejemplos, son todos complejos de molibdeno, en todos los casos son complejos octaédricos, es molibdeno 0 unido a 3 monóxidos en todos los casos y unidos a 3 otros ligandos. En este caso, trifluoruro de fósforo con cloro y otros ligandos. Y las vibraciones de los monóxidos aparecen como 2 bandas que vamos a ver que se van a ir corriendo dependiendo de cuál es ese ligando que tenemos ahí aparte del monóxido. Este acá que tiene flúor, como el flúor es muy electronegativo, tiene muy poca capacidad de donar electrones. Y la banda de vibración CO aparece a frecuencias más altas, 2090 y 2055. Este que tiene cloro ya tiene un poquito más de capacidad de donar electrones. Al donar los electrones al molibdeno, el molibdeno tiene un poco más de electrones para retrodonar, se debilita el enlace CO y se corre a frecuencias más bajas la vibración del monóxido de carbono. A medida que vamos bajando, la capacidad de donar electrones de estos ligandos es cada vez mayor, por lo tanto el molibdeno tiene más electrones para retrodonarle al CO y la frecuencia de vibración del enlace CO disminuye. Viendo las cosas así, uno puede decir este ligando es peor donador de electrones que este, a su vez que este, y así sucesivamente. Y entonces se puede hacer todo un estudio de carácter donador de electrones de diferentes ligandos, viendo qué le va pasando a la frecuencia de vibración del monóxido de carbono en complejos análogos de este tipo. Aquí tienen un esquema de este tipo de complejos. De esta manera, por ejemplo, se ha podido deducir el carácter donador de electrones que tienen ligandos con
fósforo 3, donde el fósforo es el átomo que va unido al metal y dependiendo de a qué elementos o a qué grupos esté unido ese fósforo, el ligando va a ser mejor o peor donador de electrones.